Esto, pues acá en Colombia venden este que es de la marca Lefran, que vale 60, y otro que vende que se llama Invercril, que vale como 15, más económico. Estos son los barnices. Entonces está el barniz mate, más o menos pueden ver la textura si quieren, pueden ir viendo. Y este pues ya me queda un poco, es el barniz brillante. De estos barnices vienen dos, uno que es de color amarillo que es de damar y este que es sintético. A mí me gusta más el sintético porque el damar es muy pegajoso cuando uno lo aplica. Entonces bien, y este es el acabado que da el barniz brillante. Este es un cuadro que yo hice ahí muy pequeñito, entonces pueden ir viendo, pueden tocarlo, más o menos. Ese es el acabado que da. Este es para el final del cuadro. Sí, pero eso 6 meses después. 6 meses después. 6 meses. 6 meses. Sí. Sí, pero está bien. Y este es el mate siempre da un acabado pues, propiamente mate, y a mí casi no me gusta utilizarlo porque pues, se pierde la grasa del óleo que se ve brillante. Se puede hacer una mezcla de los dos para generar un semi brillante, un semi mate, se puede hacer una mezcla de los dos sin ningún problema. Profe, y este cuadro, perdón, es de sobre ese barniz, aplicado, Sí, brillante. brillante. Ah, listo. Listo. Bien, entonces, bueno, por aquí tengo un par de, estos son ejemplos que hice cuando estaba en la universidad de pintura, es una libreta. Pues, sí, esto es óleo sobre papel. Entonces lo importante, por ejemplo, fíjense cómo acá se empezó a amarillar, porque el óleo empieza a actuar como un ácido sobre la superficie. Por eso es importante que la imprimatura sea de buena calidad, porque si no la tela también pasa lo mismo. Y como son ejercicios, pues no pasa gran cosa. Esto es un ejercicio que dice a la prima. Pintura a la prima se llama, es pintura a la primera, es una traducción italiana. Entonces es que uno en una sola sesión sacó un cuadro. Bueno, antes son cuadros muy sencillos los que uno puede hacer. Y esto es lo que le quería mostrar. Esta es la base que yo utilicé, este café. Y se pueden ver, la base se fusiona con la forma del rostro, entonces ya nos ayuda a dar la zona oscura del rostro. Eso es como la intención que tenemos como en esta clase, que la base ya nos ayuda a resolver las sombras. Por ejemplo, aquí digamos esta sombra de acá o la sombra de la nariz, ya está la base la que nos ayudó a resolver. Bueno, esto es una copia de Mariano Fortuny, esta sí casi no se le nota tanto la base, pero por acá en algunas zonas se alcanza a percibir la base que utilicé. Acá por ejemplo en la zona de la barba se alcanza a ver la base, en la oreja, ¿no? Y por acá yo traje algunos ejemplos de pintores pues en general ingleses, otros estadounidenses. Este es a la prima, también. Esta es a la prima, sí. Sí. Sacan unos sitios y sacan la base como interactúa. Se alcanza a ver la base y acá por ejemplo en esta sombra está la base, se ve la base. Eso es lo que es interesante en la pintura. Uy, Eso es como que eso lo se que ve hace la lindo. diferencia entre un buen pintor y un pintor pues digamos mediocre, ¿no? Eso es lo que les quería mostrar, por ejemplo, este pintor, que es la paleta que les hablé el otro día, es el pintor Anderson, la paleta Son, que él solo con estos colores pudo sacar toda esta gama tonal. Es interesante. Es un pintor pues, de origen sueco. Bueno, estos sí ya son acuarelas, que pues ahorita más o menos también les voy a mostrar esto más adelante. Acá también hay otro que es interesante, que se llama Joaquín Sorolla. Entonces fíjense que, por ejemplo, este color es la tela, él dejó la tela, y la tela le ayudó a resolver el agua, por ejemplo. Por ejemplo, el sombrero es solo la tela, solo hizo pues el lazo del sombrero y ya se entiende que el sombrero sin necesidad de meterle mucho color. Eso también es la tela, entonces es interesante empezar a utilizar. Y este es el autorretrato de él, utilizando la misma paleta que utilizó Son. La misma paleta la están utilizando. Entonces fíjense que por ejemplo esta textura que él da en los blancos que les mencionaba, para que el blanco perdure más en el tiempo. El blanco siempre está más como digamos el pegote. Acá se nota de manera exagerada, por ejemplo, el blanco. Entonces la diferencia de los buenos pintores ahí es mejor ¿cierto? Sí, o sea, pues digamos es utilizar de la manera más competente el cuadro, digamos, las imprimaturas y todo, resolverlo de manera muy fácil. Estos tipos pintaban en 1 hora, 2 horas, sacaban un cuadro así, precisamente para ser eficientes. Por supuesto, eso lo va dando la práctica, ¿no? Sí. Por acá tengo otros ejemplos, por ejemplo este es Mancini, Antonio Mancini. Lo mismo, acá se puede apreciar, si quieren pueden ir viendo las texturas que va dejando y las zonas blancas como son recargadas. Este es otro Sorolla, por ejemplo. Estos son cuadros gigantes de 3 metros, 4 metros. Y lo mismo, las zonas blancas siempre son más cargadas. Él por supuesto lo pintaba todo en vivo, o sea, la gente estaba en la playa y las iba pintando. Pueden ir, pues, por supuesto, viendo las imágenes. ¿Sorolla es qué, español? Español, de Valencia. Es de mis pintores favoritos, entonces es interesante. Por acá, bueno, aquí tengo algunos, estos son imágenes que utilizaban en la universidad, entonces pues tengo. Entonces este es un Van Gogh,
Pues aquí abajo ya hay otro tema, y es que él utiliza mucho el empaste, ¿no? La pintura muy cargada. Él utiliza, por ejemplo, el negro, pero lo sabe manejar muy bien, porque el negro normalmente en sucia lo maneja bastante bien. Entonces, lo mismo, siempre las zonas blancas empastadas, siempre bastante empastadas. Él casi no hace uso de la base, digamos, la base casi nunca se lo pone. Pero pues ya eso depende del estilo que uno tenga. Y esto es lo que les mencionaba la vez pasada, que es la perspectiva cromática. Ver con violetas da la sensación de que está en el fondo. No necesita hacer, digamos, el punto de fuga, sino ya con violetas se nota que eso está en el fondo. Y progresivamente van añadiendo colores más cálidos para traer las cosas al frente, ¿no? Este es de Monet. Óleo, ¿sí? Óleo. Y por ejemplo, estas zonas, ustedes ven acá, esta es la base del cuadro, el color de la tela. Es interesante, digamos, cómo hace uso de eso, ¿no? Bueno, acá está, este es el ejercicio que voy a hacer yo con ustedes, o sea, yo voy a pintar esto y les voy a ir más o menos mostrando progresivamente cómo llegar a eso. Entonces, por ejemplo, acá, esta es la base que él utilizó para el cuadro. La misma base que está acá, la misma que está acá. Entonces es interesante cómo empieza a resolver eso también. Enseño un pintor, lo mismo acá la base, en la nariz, lo alcanzo a ubicar. ¿Ese pintor cómo se llama? Ese se llama John C. Sargent. Este, por ejemplo, es un autorretrato de él. Lo mismo, los blancos súper cargados, súper rápidos, son pinturas de 1 a 2 sesiones nada más. Bien. Por ejemplo, digamos, usted que quiere hacer una así, Además, un ejemplo de una así. sí, Entonces ahí está. como para manejar la base y solo sacar las luces, es interesante. Ajá. Hay varias maneras de sacar las luces, ahorita les voy a explicar más o menos por lo que. Esto es un dibujo de un mancini, esto es pastel, bueno, esto sí es como una tiza, pero se siente lo mismo, el óleo. Este es un Sorolla también, lo mismo. Y aquí es lo importante de las pinceles de cerda. Los pinceles de cerda logran este efecto. Dice que se siente ese raspado. Sí. Ese es el pincel de cerda, pero es importante hacer uso de los dos tipos de pinceles. A ver, por acá, ¿qué más tengo para mostrar? Bien, y por acá pues tengo algunas imágenes para que más o menos vean cómo yo construyo un cuadro. Estas son imágenes de referencia. Es un pintor que se llama Tibor Cernus, de origen rumano. Pueden ir viendo las imágenes. Entonces fíjense cómo él, el piso él lo desdibuja mucho para que pueda haber desproporciones. Digamos, ¿cómo es posible que él que está atrás sea más grande que los que están acá adelante? Precisamente porque él desdibuja el piso, entonces el ojo se confunde con entonces ese tipo de dinámica. Por ejemplo, acá se nota un poco más. Es igual de grande el que está enfrente. Justamente porque juega con el piso, no deja que el piso se vea. Entonces justamente uno puede jugar con esas desproporciones, ¿no? Pueden irlo pasando, pueden ir viendo, se llama Tibor Cernus, después pues, les paso los nombres si les interesa. Sí, señor. Por ejemplo, miren acá cómo utiliza, este es un acercamiento, pero miren cómo él utiliza la base acá. La deja como, por ejemplo, él ya la base la dejó ahí medio desdibujada y solo le puso un poco de blanco para dar la sensación de que hay una pared, pero la base funciona de sombra. Sí. Más. Y bueno, estos son como imágenes de referencia que utilizo. Bueno, acá es el tema de las diagonales que les mencionaba. Esta es la foto de mi papá, sacan las diagonales. Es importante ir como sacando las diagonales. Eso es interesante, pero en los retratos es bastante sencillo sacarlos así. No irnos tanto al detalle, sino a las masas. Digamos, las masas son esta zona de luz y esta zona oscura, es una masa. Y irnos hacia las masas. Obviamente ahorita, pues ahorita andamos mucho más en el pelo. Bien, por acá yo tengo unos ejercicios de composición que yo hago, así es como yo compongo los cuadros, son collage y ya luego cuando los pinto, esto es un collage también. Sí. Sí, ese es el collage que yo hago, este es el de los imágenes también. Entonces yo voy uniendo varias imágenes y ya luego... ¿En Photoshop lo haces? Sí, en Photoshop. Por ejemplo, digamos, esta es la proporción áurea. Utilizo una imagen transparente en Photoshop. Entonces, por ejemplo, la mano de él queda justamente en el punto áureo, ¿no? Entonces es un poco tratar de utilizar eso. Más allá de que sea un collage, uno puede ordenar ese collage, ¿no? Como imágenes de referencia que utilicé con la pintura que hice hace un tiempo. Y por acá tengo otras también un poco más grandes, que es la que ahorita, bueno, ya las trabajamos. Acá esta. Esta es como una de las pinturas, últimas pinturas que hice, la que francamente pues más lo metí como trabajo. Esta fue la composición final de la imagen.
Ya progresivamente pues yo le fui añadiendo más cosas, más elementos. Ahí está otra de la proporción. Buenos días. Y esta es la pintura final. La que obviamente pues, aquí quedó se ve un poco más amarilla por la calidad de la foto. Sí. Y lo mismo, saquen así como, por ejemplo, si tienen la pintura, tienen otros elementos, saquen diferentes acercamientos de la pintura para que les quede más fácil detallar también, ¿no? Yo sacaba como acercamientos. Yo acercaba así que las manos, que esto. Eso sería como grandes rasgos, digamos, el trabajo. Si quieren ir viendo las imágenes, aquí van a estar, pueden ir pasando. Más o menos la idea de cómo yo compongo los cuadros, ¿no? Profe, tú decías de sobre ese, ¿cómo es que se lo trabaja? O... No, este se trabaja directamente, o sea, esto no necesita trementina ni nada. Ah, es el que reemplaza la trementina. Sí, reemplaza la trementina y el aceite. Lo que pasa es que este problema es que esto es para trabajar, hacer ejercicios nada más. No nos permite trabajar por capas, es pintura directa. Entonces yo lo traje hoy justamente pues, para explicarles algo pues, de manera muy sencilla, porque yo casi no voy a trabajar por capas, porque ya el aceite sí me da un poco más de dificultad. Ustedes como si van a trabajar por capas, porque eso es una pintura de 7 sesiones, pues el aceite sí se vuelve importante. Bien, entonces ahora otra cosa que es importante analizar en los óleos. Estos son los antiguos, así antes venían los óleos, obviamente pues más pequeños, los grandes, estos son de 200 mililitros. Venían con esta presentación, ahorita ya la cambiaron a esta. Estos son hechos en Inglaterra, estos son hechos en Francia. Estos, por ejemplo, tienen permanencia A. Entonces hay 4 tipos de permanencia, la A, la AA, la B y la C. Cuando diga AA es porque dura bastante, cuando dice B dura aún más. Cuando dice C es porque el color no va a durar mucho, entonces hay que tener cuidado con eso, entonces que necesitan ahí se les. Normalmente todos van a decir A, es decir que están perfectos. Estos por ejemplo no traen si son translúcidos o opacos, estos no lo traen, esto ya lo traen. Y este sello AP, este es importante que lo tengan en cuenta, cualquier óleo que compren tiene que tener este sello. Este sello significa que el óleo no es tóxico, que ya fue estudiado previamente y que el óleo pues, no va a hacer ningún daño a la salud. Es importante que tenga este sello. Si no lo tiene, incluso los óleos más baratos lo traen. Si no lo trae, pues hay que tener cuidado. Y fíjense que ya en este ya viene el cuadradito que les decía. Este es, por ejemplo, este es opaco. En este momento esta es otra marca que se llama Le France, esto es chino, pues antes era francés. Este, por ejemplo, no trae la descripción si es opaco, si es translúcido, sino ya uno conociendo el color que es el blanco titanio, pues uno sabe que es opaco, ¿no? Entonces sería interesante que ustedes sacaran los óleos para irlos mirando cada uno, a ver qué color consiguieron y mirar si hay opacos, translúcidos.